Shalom, vamos hoy día a avanzar y a comenzar en realidad este estudio de las fiestas de otoño. Vamos a revisar las tres festividades que vienen de una manera más rápida, viendo un tema general de qué se trata cada cosa para entender la figura y el escenario de lo que vamos a vivir a continuación. ¿Ya? Así que estas son las fiestas de otoño. Eh, Está tomado de un estudio como sale allí de Noam Endren, que está dentro de un libro que se llama como el libro de bolsillo de las raíces judías del cristianismo. Y trae algunos aspectos bastante eh, bien buenos, por lo menos encuentro yo como panorama general para que todos entendamos. El estudio de la vida y ministerio de Yeshua también estaba tomado de este material. Así que yo sé que esto va a estar bueno también, hay bastante información, hay bastantes versículos ahí, si alguno quiere profundizar, siempre lo va a poder hacer. Entonces vamos a comenzar para ir avanzando en esto. Bien, dice, las fiestas de otoño. Las fiestas del Señor, como se establece en Levítico 23, pueden tener un significado agrícola, histórico o religioso profético. Y a veces una combinación de todos ellos, las tres fiestas de otoño, aunque una de ellas, que también le llamamos fiesta, pero es un ayuno, reflejan las tres tareas de importancia, las tres áreas, perdón, de importancia, con un énfasis en el cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. O sea, encontramos las festividades de otoño no solamente en un contexto agrícola, ya que recordemos que las festividades de Israel siguen un calendario agrícola. Tiene que ver mucho con la lluvia, con la cosecha, la siembra, y todos esos momentos también son celebrados. Ahora, además de eso, tienen un contexto histórico. ¿Por qué? Porque en medio de esas fiestas, de esas fechas especiales, también ocurrieron ciertos eventos importantes para el pueblo de Israel. ¿Cierto? Por allí se hallarán algunos eventos como la relectura de la Torá, al volver de Babilonia, por ejemplo, o el día de la expiación en sí, que es un día muy de mucho recuerdo, o siempre la fiesta de las cabañas, que va a ir haciendo una remembranza hacia adelante. Pero todo enfatiza en los propósitos redentores de Dios, y obviamente allí es donde está nuestros ojos, donde ponemos los ojos en la meta, ¿no? Ponemos los ojos en la meta, que son los propósitos redentores de Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son los mandamientos que hay en estas festividades, por supuesto, los contextos, etcétera. ¿Ya? Así que vamos a partir obviamente con la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, que la semana pasada vimos un poquito más en profundidad. ¿Ya? Así que vamos a ir avanzando más rápido. Las fiestas de otoño comienzan el primer día del séptimo mes con un memorial proclamado con toque de trompetas. ¿Ya? El significado de este día especial se establece originalmente de forma bastante lacónica en Levítico 23, 23 al 25. Esta festividad aparece en Levítico 23 de una manera bastante resumida. ¿Ya? Dice simplemente que será un memorial al sonar de trompetas. Ahora, en Números 29 del 1 al 6 se añade también una lista de sacrificios especiales que se ofrecen en ese día, pero no hay más discusión sobre el significado o la práctica de la fiesta de las trompetas. Entonces, en la Torá como tal, solamente se nos menciona, hará sonar trompeta, ni siquiera dice shofar, dice trompeta. Ya hará sonar trompeta, y aparte se da la lista de sacrificios. Eso es lo que aparece en la Torá. Más que eso, no trae al menos esta festividad dentro de la Torá. Va a haber que avanzar un poquito para darle más significado. Las escrituras, perdón, me salté una partecita. Dice, de hecho, en ninguna parte de las escrituras hay ninguna indicación de que el día se haya conmemorado realmente en los tiempos bíblicos. O sea, imagínense, si uno lee bien la escritura, la historia, esta fecha como tal, o como se le conoce, no hay algunos registros bíblicos como tales, y tal año se celebró tal festividad, como decía la Torá y estaba descrito, no aparece de esta manera, aparece un poco eh, oculta, por así decirlo. Va a haber que avanzar en el tiempo como para ir viendo cómo se celebraba, el significado. Sin embargo, en el judaísmo rabínico este día se ha convertido en uno de los días más sagrados para el calendario judío religioso. El concepto
que se le llama las altas fiestas. Y este es el inicio de estas, con Rosh Hashanah, que sería Rosh, una cabeza. Rosh es la cabeza, Shana significa año, y significa el primero del año, o la cabeza de año, el año judío. Entonces, a la larga del tiempo tomó más significado esta festividad como el año judío, pero eso lo veremos en la literatura rabínica más posterior. De acuerdo con la tradición judía, en este día Dios juzga a cada ser humano para ver si es digno de ser inscrito en el libro de la vida para el próximo año. Esta ya es una idea farisea, más posterior. De hecho, obviamente en el Brit Hadashah también se menciona esta idea, pero al menos como conceptualmente estas ideas son posteriores. No vienen de dentro de la Torá, el concepto del libro de la vida, por ejemplo. Sin embargo, no hay pruebas de que se haya celebrado alguna vez un festival de año nuevo de otoño durante los periodos del primer y segundo templo. O sea, no tenemos evidencia, al menos en la Biblia, de que se haya celebrado en la época del primer templo, segundo templo, un año nuevo en esa fecha. ¿Ya? Y eso tiene que estar más o menos bien claro cada cosa, ¿ya? Lo bueno de este barrido, como les digo yo, es que pongamos las cosas en su orden. La Torá no menciona que es un año nuevo, ¿ok? Pero implícitamente se da a entender que es una fecha que pasan ciertas cosas nuevas. Por ejemplo, cuando venía el jubileo, había una liberación al culminar los días de este mes, del mes séptimo. Pero no hay evidencia de que se haya celebrado un año nuevo en la Biblia, en esa fecha. Eso no aparece, eso es algo posterior, cuando se le fue dando o se le fue resignificando la fiesta. ¿Ya? Dejando a un lado la tradición posterior, ¿cuál es el significado y la intención más probable de la fiesta de las trompetas, tal como se da en la Torá? Y ahora nos enfocamos nuevamente en la Torá. ¿Qué es lo que dice la Torá de esta fiesta? Debe estar relacionado con el acto de tocar la trompeta como un memorial y, en segundo lugar, con la colocación de esta fiesta en el calendario divino. O sea, lo primero importante es que hay que sonar la trompeta como un memorial, una historia, algo que nos recuerda, ¿cierto? Nos recuerda algún hecho. Y en segundo lugar, tiene que estar dentro de las festividades más importantes de Israel, del calendario divino. Aunque la tradición rabínica posterior especifica que el instrumento debe ser un shofar, específicamente de cuerno de carnero, o puede ser de cabra, pero estrictamente se dice que tiene que ser de carnero, el Levítico 23 no menciona un instrumento específico. Las primeras preguntas son, ¿por qué se trompeaban, ahí conjugando este verbo, por qué se trompeaban los instrumentos en tiempos bíblicos? ¿Y quién es el objeto de este memorial o recordatorio? Entonces, ¿por qué se hacía sonar en la trompeta? ¿Cuál era el memorial? ¿Cuál era el objeto? Número 10 da 4 razones para tocar las trompetas. Y estas son las primeras razones que aparecen en la Torá. 1. Reunir a la gente en la tienda de reunión. O sea, debía el pueblo ser convocado. Una Mikra Kodesh, una sagrada convocación. También, el segundo punto, para hacer que las tribus se levanten el campamento y se pongan en marcha durante la jornada de peregrinaje por el desierto. Entonces las trompetas también hacían ver cuando el pueblo tenía que marchar, tenía que levantarse de un campamento en cada una de sus jornadas durante el desierto. Tercero, pedir la ayuda de Dios en la amenaza de guerra, para que seas recordado ante el Señor tu Dios. Entonces aquí un memorial que trae la trompeta es para que el Eterno se recuerde de su pueblo cuando vaya a una batalla, a una guerra, y les dé su favor para darles la victoria. Entonces también es un memorial en el sentido de la guerra, de la lucha. Esto nos recuerda, por supuesto, las luchas o las guerras de la conquista de la tierra de Israel, ya entrando en la tierra prometida. Entonces, en ese sentido, también Rosh Hashanah va a recordar lo que fue la entrada, ¿ya? Lo que fue el acompañamiento, por así decir, que fue Hashem Tsebaot, Adonai Tsebaot, el Dios de los ejércitos, ¿no? El que los acompañaba y les dio la victoria. Y cuarto, para llamar la atención de Dios en los tiempos señalados, incluyendo las lunas nuevas y las fiestas, para ser testigo de la obediencia de la nación en el cumplimiento de sus ordenanzas. Serán como un recordatorio de ti ante tu Dios. Entonces, está puesto como una luna nueva
que debe celebrarse, en particular, una luna nueva especial que debe celebrarse, para mantener, como está dicho, eh, serán un recordatorio ante ti, de ti ante tu Dios, y para que seas, des muestra de tu obediencia ante el Eterno. Entonces, también esta luna nueva, que sería esta fiesta, también se celebraría. Y también estaría dentro de ese contexto de la Torah, como una luna nueva. ¿Ya? Y una luna nueva y fiesta. Así que tenemos 4 razones de por qué se hacía tocar el shofar. Perdón, la trompeta, no el shofar, la trompeta. ¿Por qué se hace tocar la trompeta en la Torah, en este contexto? ¿Ya? Para reunir a la gente, para el contexto de marchar, para que el Eterno les dé su favor en alguna batalla, en una guerra. Y cuarto, para justamente establecer el recordatorio de que Israel cumple las ordenanzas, los tiempos y las estaciones. Ahora, la fiesta de las trompetas es designada como una santa convocación, como les mencionaba. Por lo tanto, la reunión del pueblo ante el Señor está claramente destinada. Tiene un objetivo claro, que es convocarse. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la reunión? Hacer una convocación, aproximarse ante Dios, ir delante de Él. Recordemos que en el contexto del tabernáculo y otras cosas, el templo, cuando habían sacrificios, eran los sacerdotes o los levitas los que se acercaban, y los que siempre estaban allí, pero no, el pueblo no era convocado siempre. Pero en estas fiestas, en estas fechas, las sagradas convocaciones, el pueblo sí era convocado. ¿Para qué? Para que se acercara ante el Eterno, a ofrecer también su sacrificio. Por lo tanto, del mismo modo, en vista del próximo día de la expiación, es significativo un llamamiento a Dios por su atención y su ayuda. Como vendría luego, ¿cierto?, el Yom Kippur, el día de la expiación, era necesario convocar al pueblo para pedir su ayuda y su atención. Venía un día demasiado importante. Es un día muy importante, por lo tanto el pueblo debía estar alerta desde antes de ese día. Tenía que ya ser convocado para prepararse para ese día. Ese también es un objetivo que tiene esta fecha. Prepararse para el Yom Kippurim, el Yom Kippur. La especial santidad de ese día y las graves repercusiones por no cumplir sus requisitos precisos estaban claras. Un acercamiento inadecuado a la presencia del Dios Santo, de Dios en el Santo de los Santos, en el Kodesh HaKodashim, podría resultar en una muerte instantánea. Acercarse a Dios indebidamente podría llevar, ¿cierto?, la autoaniquilación, por así decirlo. Era un suicidio para el sacerdote si se acercaba de una mala manera. Y si el pueblo pecaba, si el pueblo estaba en una actitud de rebeldía y no se acercaba ante el Eterno, ese sacerdote probablemente iba a perecer también. Entonces tenía que haber un equilibrio ahí entre el servicio sacerdotal y el pueblo. Entonces esta fiesta de Yom Teruah recuerda también a que el pueblo tiene que estar alerta así como el sacerdote y también tiene que prepararse para el día. Y así, tanto el uno como el otro, que el sacerdote representa al pueblo y el pueblo envía a su representante, puedan estar alineados a través de esta trompeta también, que recuerda que va a haber un momento muy decisivo para Israel en cuanto al perdón. Del mismo modo, el hecho de que una persona no se humillara adecuadamente en ese día haría que fuera cortada de su pueblo, dice. O sea, el sacerdote, si no se preparaba bien, moría. Si la persona no se preparaba bien, también era cortado del pueblo para esta festividad. Entonces, para Yom Kippur en particular. Entonces, tenían que estar los dos apercibidos y preparados, tanto el sacerdote como el resto del pueblo. Y de ahí también surge esta festividad para darle más significancia también a lo que vendría después. Así pues, aunque el día de la expiación era muy prometedor, también amenazaba con un severo juicio por la desobediencia. Así que tendría el pueblo que estar sí o sí alerta, atento, convocado de una manera a toda disposición delante del Eterno. En Shabbat Shuvah, que es el día de reposo, el Shabbat que cae entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, es el sábado entre medio, el día de la expiación, se lee en toda la sinagoga Joel 2:15 al 27.
Este pasaje capta el significado del sonido de las trompetas en Rosh Hashanah como preparación para el próximo día de la expiación. Lo vamos a leer. El capítulo se abre con el llamado a tocar la trompeta en Sion como una advertencia del juicio venidero de Dios sobre su pueblo. Para evitar este juicio, se vuelve a tocar la trompeta para convocar al pueblo al arrepentimiento nacional y como llamamiento a Dios para perdonar a tu pueblo, como está escrito. Entonces, ¿qué es lo que dice Joel? Joel nos otorga ese sentir que tenemos que tener en esta festividad de Yom Teruah o Yom Teruah, preparándonos, ¿cierto?, para Yom Kippur. Como dice el libro de Joel 2:12 al 17. Aún ahora declara Adonai, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Adonai, y digan: perdona, oh Adonai, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de entre las naciones. ¿Por qué ha de decir los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y así nos resume el libro de Joel esta festividad. Volved a Hashem con ayuno, con llanto, con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Vuélvanse a Él. A lo mejor hemos sido malvados, pero ¿quién sabe si Él se apiadará de nosotros? Si nosotros nos volvemos a Él, ¿no tendrá Él misericordia incluso para darnos bendición? A lo mejor, y esto está dicho obviamente en contextos difíciles para el pueblo. Los profetas hablaron en momentos bien difíciles para Israel. Entonces le decían al pueblo en medio de toda la tribulación, de pueblos invasores, etc. No vaya a ser cosa que Dios de verdad nos restaure, nos restituya si nos arrepentimos. Pero primero tendría que venir ese espíritu, por así decir, de arrepentimiento hacia el pueblo. Y por eso también se hacía tocar la trompeta, como dice ahí. Promulgad el ayuno. En el fondo, cuando suena la trompeta, está avisando que viene el ayuno. Eso es lo que dice acá. Convocad a la asamblea, vengan todos, incluso los niños, incluso los de pecho, todos. Los sacerdotes también lloren, todos arrepiéntanse y vuelvan al Eterno en este momento, ¿ya? Y de esa manera, para que Israel no siga siendo oprobio, no siga siendo mal visto, ¿cierto?, entre las naciones. Así que el día de Yom Teruah nos da la antesala para el Yom Kippur. El último tiempo, el momento para que el pueblo reflexione, se arrepienta, vuelva, para que cuando llegue el día del ayuno puedan ser hallados limpios y el Eterno pueda proclamar bendición sobre ellos y no seguir todavía proclamando que sigue el oprobio, que sigue la opresión, que sigue la mala consecuencia para Israel, sino que se revierta todo eso. Y eso es lo que se busca en Yom Teruah en el fondo, es que el pueblo pueda acercarse a Él, que sea convocado. Así como cuando uno va a una guerra, o cuando uno está alerta porque tiene que viajar, cuando tiene que estar preparado, ¿no? Porque cuando alguien viaja o cuando el pueblo se movía, tenía que levantar todo lo que tenía. Tenía que estar muy preparado. Entonces, Sandro, ¿quieres decir algo? Te veo con el micrófono abierto. No, creo que no. Entonces, el pueblo cuando va a salir, ¿cierto?, a la guerra, tiene que estar preparado. Hay tiendas de campaña, ¿no?, donde la gente se va preparando, la gente se va preparando su maleta, qué puede cargar, qué no puede cargar, el armamento y cosas de supervivencia. Pero también, cuando uno va a viajar, también se prepara. Entonces esto es como lo mismo. Tenemos que saber qué mochila podemos llevar, por así decirlo, delante del Eterno. ¿Qué es lo que podemos cargar sobre nuestra espalda?
para presentarnos delante de Él. Llevaremos nuestros triunfos, nuestros logros, llevaremos una ropa nueva quizá, o llevaremos de verdad a lo mejor arrogancia, llevaremos delante de Él una ropa que solamente tiene el peso de cada uno, o uno llevará delante de sí lo que solamente agua y pan, por así decirlo, porque me presentaré ante el Rey de Reyes y sé que la mochila que llevo está muy pesada. Tengo que pedir perdón, tengo que aligerar mi carga para presentarme ante Él y ser hallado en el fondo puro, ser hallado limpio, ser hallado eh, agradable ante sus ojos para ser perdonado. Entonces, cada uno tiene que saber con qué va a marchar, con qué mochila, qué peso lleva ante Él. Y por eso se hacía tocar la trompeta, para ser convocado. Así que, si bien hoy día tiene una significancia mucho más alegre, ¿no? Porque Yom Teruah, Rosh Hashanah, el Año Nuevo, comemos manzanitas con miel, cosas ricas, cosas dulces, pero realmente era una antesala para lo que había de venir. Más que ser el Año Nuevo, vamos a empezar el año, ¿ok? Vamos a empezar un nuevo ciclo, terminando este ciclo de las fiestas de otoño, para partir otro nuevo, pero tiene que ser de la mejor manera. Y más que iniciar con alegría o con desenfreno, el pueblo debía iniciar con arrepentimiento. Y eso es algo bastante interesante, ¿no? Ya que la Torá menciona otro año nuevo, otro cabeza de año, que sería el primero de Nisan, en la fecha de Pesaj. Y también el primero del calendario religioso de Nisan, lo que da es la antesala para Pesaj, prepararse para Pesaj. Comprar el cordero, preparar la familia, todos los vecinos, que el animal, que aquí, que allá, es una preparación. Entonces, en la Torá, por lo menos, solo como la Torá, lo que vemos es que estas fechas de Año Nuevo, más que ser un desenfreno de celebración, eran momentos precisos, donde se declaraba en el fondo perdón si seguía el mismo destino para Israel o si de verdad se cambiaban las cosas para bien. Entonces el pueblo debía empezar con arrepentimiento. Y eso algo nos debe enseñar a nosotros como el día de hoy. Empezar un año nuevo a lo mejor todo festivo y todo alegre, y a lo mejor seguir siendo los mismos, o cambiar, quitarse esa mochila pesada, saber que este año cargué con muchas cosas, este otro año no debe ser así, debo hacer una introspección, cambiar en algún sentido y llegar y presentarme ante Él. Lo primero que haré al empezar el año, ¿qué va a ser? Prepararme para presentarme ante el Eterno, para que el resto del año también ande conforme a su voluntad y ande limpio, ¿cierto?, delante de Él, en sus caminos, en su ordenanza, en su obediencia. Y ahí está un entendimiento muy diferente a lo mejor de lo que hoy día se llega a comprender de estas fechas de Año Nuevo, ¿ya? Así que, por más que empaticemos con Israel, en que también se celebra un Año Nuevo, 5781 que comenzará, no olvidar ese foco, que es el significado que tiene en la Torá esta fiesta, ¿ya? Así que con eso concluiríamos. Nos falta un verso para concluir esta primera parte. Dice, Maimónides, el rabino y filósofo judío medieval, sintetiza en lo siguiente. Aunque el toque de trompeta en el Año Nuevo es una ordenanza de las Escrituras, también tiene un significado simbólico, como si llamara: vosotros, adormecidos, despertad de vuestro sueño, y vosotros, que estáis en un profundo letargo, levantaos, buscad en vuestras acciones, volveos con arrepentimiento, y acordaos de vuestro Creador, dice Maimónides. El sonar de la trompeta. No solamente aquí comenzó los bocinazos de la fiesta, no, sino que es un significado simbólico. Despierten los que están dormidos. De hecho, en las fiestas pasa eso, ¿no? Ponen el volumen muy fuerte, me han contado. Ponen el volumen muy fuerte, tocan bocinazo. ¿Por qué? Para que mantener a la gente despierta. ¿Por qué? Porque llega un momento donde llega el letargo, porque no sé por qué, pero suelen hacer fiestas de noche. Supongo que por un tema que como se siente más libre, la oscuridad, de hacer a lo mejor otro tipo de cosas que la luz del día no haría. Como de repente, ¿se acuerdan cuando vimos el tema del sol?
lo que provoca el sol en lo que creemos y lo que vemos. Bueno, en la noche como que se oculta, ¿no? Entonces cuando viene la noche se trata de mantener despierta a la gente para que se despierta a celebrar. Bueno, en la Torá también está ese punto. De hecho, en las festividades de Sukkot y en otras también hay un llamado a celebrar y alegrarse. Pero en particular en Yom Teruah tiene que ver más con despertar del letargo espiritual para buscar y arrepentirse. Y tomar la decisión correcta. Y volver. No desenfrenarse, al contrario, empezar a pensar. ¿Ya? Es el llamado para el Yom Teruah. Con Teshuvah, con arrepentimiento, con Hatará es arrepentimiento, con Teshuvah, con retorno al Creador. Y ese es el punto. Seguimos avanzando. Ya espero que haya quedado más o menos claro ese punto. Como les digo, vamos a hacer un barrido solamente para que todos también tengamos una imagen correcta de estas festividades. En cuanto al Yom Kippur, el día de la expiación, a diferencia de Rosh Hashanah, el día de la expiación se trata detalladamente en la Torá. ¿Ya? Aquí sí que se habla bastantes versículos de esta fiesta. Levítico 23 del 26 al 32 resume los requisitos del día para el pueblo y establece su propósito. Hacer la expiación por ti ante el Señor tu Dios. ¿Cuál es el propósito? Claramente hacer expiación, cubrir la falta, el pecado. Levítico 16 va mucho más allá, dando instrucciones precisas, paso a paso, para las acciones del sumo sacerdote y la participación del pueblo en este día único. ¿Cómo participaría cada cual? ¿Qué tenía que hacer? En cada momento, en cada situación, todo está absolutamente descrito. El día de la expiación concluye el clímax del sistema de sacrificios detallado en el libro de Levítico. ¿En qué sentido? ¿Por qué es el clímax? Porque los sacrificios ordenados en Vallecra del 1 al 7 fueron necesarios porque Dios se instaló en medio de su pueblo a través del tabernáculo, ¿cierto? Del Mishkan. Y como el Dios es santísimo, el Señor no moraría en medio de un pueblo pecador, o con mancha, o contaminado. Después del episodio del becerro de oro, Dios había declarado: eres un pueblo obstinado, si subiera un momento en medio de ti te destruiría. Entonces, ¿cuál es el punto? El pueblo pecó con el becerro de oro, y como el Eterno quería morar en medio del pueblo de Israel, se instituyó los sacrificios, como también lo dice el libro de Jeremías, a causa del pecado del pueblo. El Eterno quería habitar en medio de Israel, pero como Israel pecaba, se alejaba y cometía mucha falta, se instauró el sacerdocio o los sacrificios para expiar para el pueblo, para que el Eterno pudiera mantenerse en medio del pueblo, en medio de la santidad. Así que el pueblo estuviera siempre, continuamente, expiando su pecado y su falta. Entonces, el sacerdocio no es el fin, sino que era un medio para que en la presencia divina del Eterno, para que su Shejinah, como se le llama en arameo, su presencia, pueda habitar en medio del pueblo, hacer un Mishkan en los corazones. Ese era el objetivo. Su presencia en el tabernáculo, por lo tanto, requería sacrificios diarios, tanto comunales como personales, para mantener o restaurar una posición correcta ante Dios. Las ofrendas por el pecado y la culpa en particular hacían expiación por los pecados no intencionales. Ya, entonces, habían diferentes tipos de ofrendas que se llevaban al Mishkan, al tabernáculo, y habían ofrendas, por ejemplo, de pecado y de culpa, que era para expiar los pecados no intencionales, por ejemplo. Pero los pecados abiertamente declarados en rebeldía solo podían ser expiados para no contaminar la tierra o santuario por la muerte del perpetrador. Habían ciertos pecados que eran de muerte. Entonces habían pecados que requerían una pena capital. Bastante cierto, un mundo quizás diferente al que hoy día nosotros vivimos, pero habían ciertos pecados que eran muy, muy fuertes para la época, y la paga de matar una vida es otra vida prácticamente, por ejemplo. Entonces era para no contaminar la tierra o el santuario o la habitación
de Dios en medio de Israel es que habían ofrendas de sacrificio. Ya sea por descuido o negligencia, muchos pecados personales y comunitarios no habrían sido expiados apropiadamente, lo que permitió una acumulación de la culpa y una suciedad moral que resultaba en el juicio de Dios o incluso en el alejamiento de su pueblo. Aquí estamos hablando lo mismo que mencionábamos en la mañana. Cuando hay mucha maldad, ¿qué es lo que hace el Eterno? O castiga, emite juicio, o se aleja. Su supervisión divina se aleja de las personas y quedamos casi abandonados a nuestra suerte. Y eso es lo que pasaba ahí. Por lo tanto, como todavía, aunque el pueblo hiciera expiación, cada uno pecaba, hacía algo malo, se arrepentía, hacía un sacrificio, no siempre se hacía, no por todos. Por lo tanto, había como una acumulación de que la tierra misma reclamaba, que había cierta acumulación de pecado. Por lo tanto, debía haber un momento donde esto también se solucionara. Yom Kippur proveyó una expiación anual para la nación y una limpieza de la morada de Dios de la contaminación de un pueblo pecador. Entonces el Yom Kippurim, que se le llama en la Torá, el día de las expiaciones, vino para proveer ese día, para suplir todos esos sacrificios que no se habían hecho, por los pecados que todavía estaban allí, que pesaban sobre la tierra, que pesaban sobre el pueblo, y que el pueblo no se había arrepentido. Y Yom Kippurim era justamente para revertir este escenario y tener la oportunidad de revertir todos aquellos pecados que quedaron allí. El procedimiento del día de la expiación es similar al de la limpieza ceremonial de un hombre o una casa que ha sido curado de la lepra. Fíjense, es interesante. El Yom Kippur es similar el procedimiento a cuando alguien le daba la lepra o incluso cuando una casa también le daba la lepra. Entonces, cuando era curado o cuando era declarado limpio, tendría que hacerse un sacrificio, un animal, ¿cierto? Un toro, justamente para después limpiar y declarar a la persona limpia. Bueno, es muy similar a lo que pasaba en Yom Kippurim. En este último se utilizan dos pájaros, ¿ya? En el caso de la casa, si no me equivoco, sí, de la casa. El primero se mata y su sangre se utiliza, recapitulo, se utilizaban dos pájaros como medios de sacrificio. Entonces tomaban dos aves. La primera tenía que morir como sacrificio y la sangre se rociaba para al que estaba limpiando, para expiar o cubrir esa culpa. Y el otro pájaro se dejaba volar, se liberaba vivo, simbolizando la eliminación total de la profanación y la libertad en el fondo, la pureza, que ahora estaba libre de culpa. En el día de la expiación se elegían también dos cabras, ¿ya? Un macho cabrío que era sacrificado y su sangre era utilizada por el sumo sacerdote para rociar como asperger, así de esa manera como lo dice el Talmud, lo hacía como en todas direcciones prácticamente, hacía aspersión. Y así limpiaba el tabernáculo y sus muebles, iba asperciendo. Comenzando por el propiciatorio o cubierta de la expiación, ¿ya? O sea, desde el propiciatorio hacia los demás elementos del lugar santo, que descansaba sobre el arca de la alianza. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre el segundo macho cabrío, que estaba vivo, confesaba sus pecados. Antes de confesar los pecados de la nación, él tenía que hacer un propio sacrificio. Por eso me confundí. Pero en este momento confesaba los pecados de la nación sobre el animal, convirtiendo simbólicamente a ese macho cabrío en el portador del pecado de la nación. Era un simbolismo. Y luego se enviaría a ese macho cabrío al desierto. Hay una traducción rara, ¿no? Del inglés. Del macho cabrío de la... ¿Cómo se llama? Pero que era dado para Azazel, a la suerte, al desierto, llevando consigo los pecados de la nación y completando así el ritual de la expiación. ¿Ya? Entonces, confesaba los pecados, ponían sus manos sobre él y lo enviaba al desierto, prácticamente a morir ese animal.
como a ser devorado, por así decirlo. Iba a perecer ese animal, era como... eh, ese Azazel justamente es eso, como llevar a esa cabra, ese macho cabrío, a un lugar como un despeñadero. Y ese despeñadero, eh, el macho cabrío iría directamente hasta allí a morir, de voluntad propia. De hecho, ese nombre de Azazel deriva de esa creencia antigua. Donde, de hecho, hasta el día de hoy pasa que hay ciertos lugares donde algunos animales van a morir. Se ha encontrado que hay lugares donde los animales se sienten atraídos y cuando van a morir van a esos lugares. Bueno, algo similar pasaba allí con los machos cabríos. Eran conducidos y se lanzaban en un despeñadero y morían. Eso lo digo como un dato allí. Por su parte, el pueblo de Israel participaba plenamente, aunque de forma pasiva, en los acontecimientos del día. O sea, estaba presente en ese Yom Kippur, pero no hacía todo este sacrificio. Mientras que el sumo sacerdote los presentaba en los rituales de expiación, el pueblo expresaba su sincero arrepentimiento y su ferviente llamamiento a la misericordia de Dios, como afligiendo sus almas, absteniéndose de toda obra. ¿Cómo afligían sus almas? Como la Torah dice que ellos deberán afligir sus almas, ¿ya? Y no dice cómo. ¿Qué es lo que se hacía? Se dejaba de trabajar, y había una autoprivación que era el ayuno y tal vez el uso de silicio o ropa, eh, como ropa eh, muy vieja, ropa casi en desuso que era utilizada por el mundo antiguo como para demostrar el luto de silicio. El libro de Jonás, que tradicionalmente se lee en la sinagoga durante ese día de Yom Kippur, describe el arrepentimiento del pueblo de Nínive en términos similares, ¿ya? Según la Mishnah, también se prohibía lavar, ungir con aceite, usar sandalias y tener relaciones maritales. Entonces, en ese día de Yom Kippur, el pueblo debía cesar el trabajo, afligir sus almas con un ayuno, lo más probable, como dice en el libro de Jonás también, y debía arrepentirse, debía llorar con cilicio, mostrar un luto, un arrepentimiento sincero, que de verdad estaban dolidos por lo que habían hecho. Entonces, y también luego adicionalmente los rabinos dijeron que en esos días no se acostumbraba tampoco a usar ungüento o aceites, porque eran como perfumes para limpiarse, sino que la gente eh, perdía, ¿cierto?, el interés por así decirlo, de la higiene y se concentraba en sí mismo, como en lo malo, por así decir, que había en los corazones. No, se sentía indigno, por así decir. Tenía que sentirse indigno, que tenía contaminación para arrepentirse y todo lo hacían de manera física también. Veo aquí una pregunta, dice, ¿qué le responderíamos a un animalista que nos pregunte por qué un animal inocente debería pagar por nuestras culpas? Ya que nosotros sabemos la respuesta que deberíamos responderle a esta persona. Buena pregunta. Bueno, a ver, me saca un poco del tema, el asunto, pero realmente, a ver, si un animalista cuando lee la Torá obviamente parece un tema bastante complicado, ya que hay sacrificios de animales que comúnmente no tiene, en el mundo de hoy día no tiene cabida este tipo de cosas, aunque obviamente seguimos matando animales para comerlos. Ya, eso no tiene nada de raro. ¿Qué le responderíamos? Bueno, eh, podríamos tener argumentos religiosos. ¿Alguien habló, no? Sí, Juan yo. Carlos, sí. La respuesta es muy fácil. A ver, Que si el animalito, dice, ¿qué le responderíamos a un animalito y nos pregunta por qué un animal inocente debería pagar por nuestra culpa? sí, Y la respuesta es bien sencilla, que si el animalito no muere, tendría que estar él ahí. claro. Justamente, esa es la Ya, explicación que nos da la escritura perfecto. en ese sentido. Sí, Disculpa, Ariel. ¿sí? O sea, pero es muy simple, de repente eso, si me lo responde a mí, yo lo aceptaría, pues porque es como una respuesta más a nivel religioso. Pero el animalista no es como yo, pues ni piensa como yo. Esa era mi pregunta. Disculpa.
Mira, he tratado de darle vuelta en este momento para responderte, pero no se me viene una respuesta que en su momento la he tenido, pero en este minuto me dejaste con una pregunta ahí un poco descolocado por lo menos. Eh, Responde. sí, podríamos verlo hacia el final, ¿ya? Más que nada. Pero este principio de la expiación tiene que ver con, a ver, que parte por supuesto porque hay culpa. Y el animal en sí, por así decirlo, es como inocente, no tiene culpa porque no razona en ese sentido. Entonces consideramos que el hombre que tiene culpa debe ser castigado. Pero para castigar a una persona de ciertos delitos tendría que morir. Entonces, en vez de morir una persona simbólicamente, por así decirlo, hay un equiparamiento, porque todos también somos como animales en ese sentido. Somos, somos muy parecidos a los animales. Es como vida por vida. Es el sentido de retribución, pero sustitutiva. Esto también se ve en la ley, por supuesto. O sea, en la ley también existe este tema de la restitución eh, sustitutiva, ¿ya? De que uno comete una falta, pero en particular no tiene necesariamente que pagar toda esa falta, sino que basta con que cubra otro tipo de cosa, por ejemplo, para cubrir esa falta. Hay una sustitución de la pena porque la pena puede llegar a ser muy grande. Por ejemplo, hoy día la pena capital se suspendió por una cadena perpetua o en algunos lugares por pena de 30, 40 años, eh, para no tener que llegar a ese punto. Entonces, el extremo último de la persona o del hombre es que por su propia falta y pecado muere finalmente. Pero es algo simbólico en última instancia. ¿Ya? Ahora, yo le respondería a un animalista, más que nada, en este sentido, que era otra época, que era otra visión del mundo, que la visión o el conocimiento de los animales era muy diferente, porque para el mundo antiguo los animales prácticamente eran como dioses, tenían poderes o tenían características que los hombres no tenían. La serpiente, por ejemplo, en Egipto, que era la sabiduría, como el símbolo de la reencarnación, porque mudaba la piel. Entonces, la creencia que igual había en el mundo antiguo es diferente a la que hoy hay. Nosotros no podemos juzgar el mundo antiguo con nuestros ojos contemporáneos, porque tenemos otro contexto diferente, otro entendimiento, y era otro tiempo. Entonces no podemos llegar y juzgar nosotros. A lo mejor hoy día podríamos juzgar esta situación ahora, aquí, si alguien hiciera algo como esto. Pero en el mundo antiguo no. Y en última instancia recordemos que estos animales morían, al menos los que eran llevados a sacrificios, pero eran comidos. O sea, eran comidos pero muertos de una manera ritual. ¿Ya? Porque la mayoría de los sacrificios en el templo eran para comida de los sacerdotes también. ¿Ya? No es que era una matanza indiscriminada, sino que todas sus partes nobles se ocupaban en ese sentido, ¿ya? Y los voy a dejar hasta ahí el tema. Bueno, hay otro punto, pero tampoco serviría para responderle a un animalista. Dice que Dios le dio autoridad al hombre por sobre los animales. Como dice Génesis, ¿cierto? Que Dios puso al hombre para sojuzgar sobre todas las cosas. Claro, pero ese argumento no sería en la línea, por lo menos para que un animalista lo entendiera, ¿ya? El animalista, como los científicos, no entienden la falta de conocimiento de Dios. Le falta conocimiento de Dios. Algunos científicos buscan por años lo que la palabra revela. Más allá de juzgar al científico que no conoce la Biblia, yo diría que no entienden lo que la Biblia quiere decir. Porque si juzgamos la Biblia solo porque mata animales, estamos bastante lejos de lo que la Biblia quiere decir. Porque la Biblia, a través de estos actos rituales que aparecen en la Torá y en toda la Biblia, como lo hacía el mundo antiguo, quiere demostrar algo, un concepto, una idea. No es una matanza indiscriminada. Entonces, juzgar con un pensamiento crítico, objetivo, como el del método científico que hoy día se hace, a la Biblia que está tan contenida de filosofía, idea detrás y simbolismo, no se puede. Cada cosa en su campo. Y lo voy a dejar hasta allí, ¿ya?
Yapsit dice que va con la pureza del animal que sacrifica. Sí, tiene que ver con la pureza del animal. Obviamente la Torá al permitir esto reconoce que el animal es puro, que el animal es inocente. ¿Ya? Ya vamos a seguir avanzando, para no salirnos más del tema. Para terminar ahora, nos falta Sukkot. ¿Dónde quedamos? A ver. Ya, no se encuentra ninguna descripción de la conmemoración de Yom Kippur ni en la Biblia hebrea ni en el Nuevo Testamento. La única señal de que el día se mantuvo se encuentra en la referencia oblicua en el libro de Hechos 27:9. Imagínense. Lo mismo pasó con Yom Teruah. Casi que en la Torá, que en la crónica, que en los reyes, no aparece. No aparece en un momento, en un año en particular, el pueblo celebrando esta festividad. Casi que queda en lo oculto. Salvo cuando aparecen hechos, por ejemplo, donde dice el viaje era peligroso ya que incluso el ayuno ya había terminado. El ayuno, que se refería a Yom Kippur. Pero los elementos centrales del día de la expiación se destacan en Hebreos 9 y 10 como una prefiguración limitada del último sacrificio proporcionado por Yeshua. Paralelamente, bueno, a ver, antes de avanzar en eso, la idea, por supuesto, del sacrificio, de lo que hacía el sacerdote, etcétera, todo eso, en la Torá no se menciona sino indirectamente, o en general en la Tanaj. Y se viene a mencionar específicamente en el libro de Hebreos, para dar a entender, ¿cierto?, cuál era el ministerio también y oficio supraterrenal de Yeshua, más allá, ¿cierto?, de este mundo. Como sacerdote, que su muerte también era expiación, pero que también ministraba expiación para las personas delante del Padre. Y se le compara como el sacerdote que estaba en el templo, en el Mishkan, en el tabernáculo. Y allí es donde se viene a recordar nuevamente este concepto de la expiación para darle ese realce que tiene, el arrepentimiento, etc. Pero en la Tanaj no se vuelve a repetir muchas veces, salvo desde la Torá, Jonás, a lo mejor en relación indirecta, no se vuelve a repetir esta festividad como tal. ¿Ya? Y es bastante curioso que esto pase así. Entonces el Brit Hadashah nos complementa bastante bien qué es lo que se hacía, y bueno, el Talmud también. Paralelamente a los festivales de la primavera, el día de la expiación parece prefigurar otro evento en el calendario redentor de Dios. Los profetas hablan de un día en el que los pecados de la nación serían limpiados, en preparación para la herencia de Israel de las promesas del reino de Dios. En Zacarías 3, esta futura limpieza fue prefigurada por la promesa profética con el sacerdote Yehoshua ben Jehozadak, representando a la nación pecadora, ¿cierto? Y ahí en el libro de Zacarías tenemos esa imagen de el profeta que representaba, este sacerdote que representaba al pueblo. Zacarías 3 del 9 al 10 resume el resultado. Dice: yo quitaré la iniquidad de esta tierra en un día. En ese día, declara el Señor de los ejércitos, Hashem Tsebaot, cada uno de ustedes invitará a su vecino a pasar bajo su vid y bajo su higuera. ¿En qué momento? Después que se aniquile, que culmine la iniquidad en la tierra, en un solo día. Que eso hace alusión justamente a el día que era Yom Kippur. ¿Y qué venía después del día de Yom Kippur? Sukkot, donde la gente celebraba, ¿cierto? Con la vid, la higuera, la sombra, y bueno, podían estar allí celebrando, ¿cierto? En el campo. De manera similar, la promesa del nuevo pacto, de Jeremías 31, dice: todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, declara el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Este último día de la expiación permitirá a Israel disfrutar del cumplimiento del pacto eterno de Dios con Abraham, una nación santa que camina en relación con su Dios y disfruta plenamente de su bendición en la tierra de la promesa. Entonces, el sentido de Yom Kippur profético que tiene es justamente que llegará un día donde se acabará el mal, el pecado de en medio de la tierra. Ya no habrá más necesidad de expiación. Ya no habrá más. Va a ser una profunda limpieza. Y ya no va a haber más iniquidad, más torcedura en el corazón de las personas. En aquel momento todos conocerán de Él. Ya nadie le negará.
todos sabrán quién es Él, desde el más pequeño hasta el mayor, porque perdonaré su pecado y no, perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Entonces el día de la expiación también es, por así decirlo, un ensayo también de lo que vendrá, porque llegará el día donde no habrá más pecado, no habrá más iniquidad, el mundo se caerá en cuenta quién es Dios realmente y qué es lo que significa para nosotros. Y en ese momento se cumplirá la promesa que el Eterno hizo también al pueblo de Israel, de que pudiese caminar con Dios delante de Él, ser perfecto, en la plena bendición en su tierra prometida, en Israel. Promesa que también se extiende, ¿cierto? Por supuesto, para todos los que son mansos y humildes, como dijo Yeshua, y que guardan, son misericordiosos, donde el Eterno también les dará, ¿cierto?, heredad en el mundo venidero. Entonces también disfrutarán bendición, abundancia, paz, tranquilidad, cuando se acabe la iniquidad. Y la imagen de Yeshua también tiene que ver, por supuesto, con esto. Tiene que ver con el cese del sacrificio, ¿cierto?, que pasó en el templo, para darle pie también a el arrepentimiento de Israel. Ya no de una manera externa, sino que interna. Un proceso de empezar de adentro hacia afuera. El cese del sacrificio marcó también el inicio de la oración del corazón, del sacrificio de los labios, del tomar actitud, como dice el libro de Oseas. Ya no ofreceremos más sacrificios, ni toda hora será el sacrificio de nuestros labios. Marca también ese momento, para que el pueblo haga expiación no solo de manera externa, sino en lo profundo del corazón. Y esto es lo que viene a pasar también a través del Mesías. Es a espera de que se acabe, ¿cierto?, por fin, y de toda iniquidad de este mundo. Así que está apuntando a esto. ¿Y qué es lo que nos dice el libro de Romanos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Entonces dice que todavía hay un endurecimiento, todavía hay un corazón duro como piedra, hasta que entre Meló Goim, la plenitud de las naciones. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, como dice Shaul, el escenario futuro, venidero, que representa también esta festividad, es que llegará cuando vuelva el libertador a Sion, cuando llegue precisamente a Sion como libertador, apartará la impiedad de Jacob, exterminará la impiedad, la iniquidad de Jacob, quitará sus pecados, los perdonará. En ese momento, hasta ese momento son amados. ¿Por qué? Porque son llamados para participar de ese día. Israel. Aun cuando, como le dice a estos creyentes en Yeshua, aun cuando son enemigos de ustedes, en cuanto a la fe, al evangelio, la buena noticia, siguen siendo llamados para ese día. Siguen siendo de los que está profetizado que se les perdonará en ese día, para quitar por fin el pecado de Israel. Entonces, y de hecho, ellos mismos, o todos están incluidos, todos estamos incluidos en ese momento. Por lo tanto, aunque son enemigos de ustedes ahora, hoy día, tienen que ver lo que está profetizado para ellos, que llegará un día y en ese día será quitada la impiedad de Jacob. Por mientras tanto, en este endurecimiento Dios ha permitido que ustedes, como la nación, como naciones, como gente de toda tribu, lengua y nación, pueda venir también al arrepentimiento, pueda venir también y acercarse al Creador, para todos estar, ¿cierto?, preparado el escenario hasta ese día. Porque cuando llegue ese día, se acaba la historia, por así decirlo. Cuando se quita el pecado de Israel, se acaba el pecado, y hay un juicio, y se acaba la oportunidad también de las naciones. Por eso, dice Pablo, este es el misterio. Y aunque sean enemigos de ustedes, está profetizado todavía que todo Israel en ese momento, ¿cierto?, será salvo cuando se quite el pecado. Vamos por el último, para concluir y ver este panorama general de las festividades. Sukkot, la fiesta de las cabañas.
Sukkot era la última fiesta de peregrinación del calendario religioso y la fiesta prominente del séptimo mes, tal vez incluso de todo el año sagrado de Israel. Era una de las fiestas más importantes realmente. Era la más importante de otoño casi. Levítico 23 dice, la designa como la fiesta del Señor, así se le llama. Más tarde simplemente se le llama la fiesta. Yom Kippur es el día, el ayuno. Esta es la fiesta. Así se le suele llamar, la fiesta. A Israel se le ordenó celebrar al Señor con singular regocijo. Y fue elegida la fiesta en la que la ley de Moshe sería leída para todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, todos los años sabáticos. Entonces está escrito que cuando viniera el año sabático, el año del Shemitah, se reuniría todo el pueblo en esta fecha y les sería leída toda la Torá. Todo el pueblo debía convocarse, estar ahí y debía escuchar la lectura de la Torá. Entonces, y debía servir a Dios como con regocijo, como está escrito, estarás alegre, ciertamente te alegrarás y estarás muy alegre. Te regocijarás delante de Él. Y esta es justamente la fiesta de regocijo. Luego de haber pasado el pecado, la impiedad, de ser perdonado, de habernos arrepentido, llega un momento de refrigerio y un momento de alegría y de regocijo, donde ahora por fin la presencia del Eterno puede morar en medio del campamento, porque ya fuimos perdonados, nos arrepentimos y nuevamente su presencia puede estar en medio nuestro. Entonces, esto se debió probablemente a que era la fiesta de peregrinos más concurrida e ideal para familias enteras. Seguía la temporada de cosecha, que requería mucho trabajo y normalmente se celebraba en buenas condiciones de viaje. Los caminos estaban secos por el largo verano sin lluvia y las temperaturas moderadas del otoño eran la norma. Entonces era un momento propicio para la peregrinación, era un momento propicio para reunirse la nación y para empezar también las cosechas, pedir la bendición del Eterno, para alegrarse también por este nuevo año que venía, que habían sido perdonados y venía bendición. La fiesta de las cabañas también, Sukkot, o la fiesta de las enramadas, no sé, tiene múltiples asociaciones en la escritura. No es lo único que ya hemos mencionado. El libro de Shemot también dice que tiene un significado agrícola, ya que también se le llama Hag HaHasif, la fiesta de la recolección. De manera similar, en Devarim la reconoce como la fiesta de acción de gracias y alegría después de la cosecha, celebrando la abundante provisión del Señor. O sea, es una fiesta de recolección y también se le llama la fiesta y también es fiesta de alegría y fiesta de acción de gracias. Aunque reconoce sus vínculos con la temporada de la cosecha, Levítico 23 dice que tiene un fundamento histórico, que fue la permanencia de Israel en cabañas durante sus jornadas en el desierto. La adición de una asamblea solemne para ese día, inmediatamente después de la fiesta, le dio un carácter de 8 días. Entonces, el hecho de que el primer día fuera solemne, fiesta designada, peregrinación, y el hecho de que el día también fuera un ciclo prácticamente de 7 días, otra fecha de fiesta, al día séptimo, incluso el octavo, hicieron que la festividad también fuera larga a lo largo del tiempo. Y esta asamblea permaneciera allí, con gran regocijo. ¿Cómo vemos esto a lo largo de la historia? Dios mismo había habitado en una morada temporal en medio de su pueblo durante las peregrinaciones, ¿cierto? En el desierto. Dios había estado con ellos en el desierto. Así como los acontecimientos históricos posteriores dieron a la fiesta de las cabañas un significado religioso y profético único también, tanto por la dedicación del templo de Salomón como por el altar reconstruido tras el exilio babilónico. Coincidieron en esa fiesta. Cuando se edificó el primer templo, cuando también se reedificó o se reconstruyó el altar después del exilio babilónico, fue en esa fecha, en Sukkot. Entonces también Sukkot se llegó a asociar con los templos. Luego Esdras también, como aparece en el libro de Esdras, y Nehemías, que se nos relata la historia, le leyó la Torá en las inmediaciones del templo al pueblo para reanudar la fiesta. Incluso erigieron de nuevo cabañas en los patios del templo. Es probable que incluso Hanukkah
que haya sido por esas fechas. Eh, la fiesta de Hanukkah, que dura 8 días, haya sido también una sombra de lo que duraba Sukkot y que también estaba asociada a los templos, ¿ya? Entonces la rededicación del templo también estaba ligada con Sukkot. Nuestra morada temporal, pero también recordamos su morada permanente, por así decirlo, en medio de nosotros. O sea, celebramos que estuvimos en moradas temporales, pero también celebramos que Él estuvo en morada permanente en medio de nosotros. Y Hanukkah también se dice que puede derivar porque dura 8 días de Sukkot. Las promesas proféticas del regreso del Señor a morar entre su pueblo con el establecimiento de su reino en la tierra estaban naturalmente ligadas a esta fiesta. El retorno de Dios, volver a ser morada en medio del pueblo, volver a establecer su reino. En la Torá Dios había prometido que si Israel caminaba verdaderamente en sus caminos, pondré mi tabernáculo en medio de vosotros y no os aborreceré. Caminaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y ese lenguaje que está utilizado allí del tabernáculo hace una alusión también, por ejemplo, al Gan Eden, al jardín del Edén, ya que era el lugar donde el hombre caminó con Dios, el hombre moró con Él, estuvo con Él. Entonces nos hace una remembranza también Sukkot de lo que fue el inicio, cuando el hombre caminaba con Dios, cuando teníamos una relación más estrecha con Él. ¿Por qué? Ya no hay pecado, ya no hay iniquidad, hemos sido perdonados, ahora estamos libres de caminar de su mano y hablar con Él. Yohanan o Juan recoge este tema cuando escribe: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, usando el término skeno, que significa tomar residencia, derivado del sustantivo skene, que es alojarse temporalmente, o una tienda o una choza. Y Zacarías también tomó esta referencia, ¿ya? De el habitar en medio de. Entonces se nos dice, en Zacarías 14 del 9 y 16, dice: y Adonai será rey sobre toda la tierra, en aquel día será el Señor único y su nombre el único. Entonces sucederá que todos los que queden de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey Adonai Tsebaot y a celebrar la fiesta de las cabañas. Entonces Zacarías nos coloca el escenario completo. Cuando venga el reino, cuando sea restablecido el reino y la promesa, será en esta fecha, donde Él morará en medio de nosotros. Y también subirán todas las naciones, también a Jerusalén, en esta gran peregrinación, para celebrar al Señor y su reino. El Nuevo Testamento concuerda enfáticamente anticipando el gobierno de Dios en medio de su pueblo. También nos dice el Brit Hadashah en Apocalipsis, en Revelaciones: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Está escrito: Dios mismo morará entre nosotros. Y eso es una clara referencia a Sukkot. Entonces, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá Dios a reinar sobre el mundo o sobre nosotros? En una fecha como Sukkot. Estaremos con Él con alegría. Y seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Para el primer siglo se habían desarrollado algunas ceremonias bastante asociadas al reino y a la fiesta en este tiempo. Por ejemplo, en la época del Segundo Templo, en el primer siglo se encendían grandes antorchas en los patios del templo. Se iluminaba la ciudad porque simbolizaba la luz del reino que había de aproximarse. También podría relacionarse esa gran la cantidad de luces que la gente encendía en el templo y en la ciudad para demostrar la Shejinah, que era la luz que brilló, ¿cierto?, cuando el Eterno estuvo en medio del pueblo, que resplandecía como fuego. Manifiesta de Dios esa luz, que también llenó el templo de Salomón cuando lo construyó. Entonces se iluminaba Jerusalén, el templo. Y también recordamos que fue quitada esa luz, entonces, del templo. Por lo tanto, al encender nuevas antorchas, lo que el pueblo demostraba era que volvería nuevamente, sería restaurado y a llenarse de luz el templo, como en otrora. También se nos dice que los levitas tocaban música, los escalones, hacían incluso malabarismo algunos. Hombres sabios también e importantes bailaban hasta el amanecer
Y en esa fecha también había un espectáculo nocturno muy grande, donde también se sacaba el agua. Se extraía agua del estanque de Siloé, en la Beit HaShoevah, que hasta el día de hoy algunas comunidades más ortodoxas celebran esto y hacen tremenda fiesta, realmente. Y simbolizaban obviamente que el Eterno enviara lluvia, enviara su bendición, que Él enviara prosperidad. Entonces el pueblo se regocijaba al trasladar el agua, eh, que recordaba también la aspersión del Ruach HaKodesh, como estaba escrito, ¿no? Vamos a leer, dice allí, por tanto, con alegría sacarás aguas de las fuentes de la salvación. ¿Ya? Así que estaba escrito en Isaías que sacarás con alegría las fuentes de la salvación. Ellos, al sacar esta agua en ese día también de Sukkot, el último día, realmente demostraban que estaban, ¿cierto?, sacando aguas de salvación, que Él enviaría su salvación a Israel, que enviaría lluvia de bendición. Recitaban los salmos del 113 al 118 y decían, Oshiana, Oshiana Adonai. Ana Adonai Oshiana, ¿no? Como decimos en la Abdalá. Sálvanos Señor, te rogamos. Baruch, Abba, Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y para culminar en los días de el Mesías, ¿cierto? Los días de Yeshua, esta misma imagen que nos trae el pueblo sacando con agua, con alegría estas aguas de salvación que nos recuerdan también la morada del Eterno en medio nuestro. En el séptimo día de la fiesta de Oshaná Rabá, el gran Osana, daban 7 vueltas alrededor del altar, el pueblo. Bueno, los que estaban oficiando ahí, pero el pueblo también giraba, ¿cierto? Danzaba. Y en un último intento y desesperado llamamiento, clamaban por la salvación a Dios. Sálvanos, mora en medio nuestro, venga tu reino. Ese es el día donde se dice, más que nada, venga tu reino, que se establezca, que tú habites en medio de nosotros. Un clamor. Y en ese último día también Yeshua dijo, Él se puso de pie, ¿cierto? En ese día de la fiesta, cuando Él estuvo en medio de nosotros, en este mundo. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto habló del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Así que esta ceremonia también que cerraba el ciclo de la alegría de Sukkot, al extraer estas aguas, que fue una costumbre farisaica, de hecho, posterior, que era para pedir la lluvia de la bendición, también llegó a transformarse en ese ícono de los profetas que también hablaron, que sería derramado su espíritu como agua, sería esparcido como agua, serían, así como el sacerdote aspercía, ¿cierto?, el agua o la sangre en Yom Kippur, así también el Ruach HaKodesh, el espíritu sería esparcido para todas las personas en ese día donde vendría gran alegría y salvación. Así que ahí tenemos el cuadro completo, dándole una pasada bastante rápida a todas las festividades de otoño, para tener la imagen más clara de qué es lo que vamos a vivir en estos días. Así que por aquí por lo menos voy a dejar yo la grabación, el video, esperando que sea de bendición y que pueda servir también para prepararnos mejor para estas festividades. Así que una buena semana para todos, Shavua Tov.